Listo, muy bien. Bueno, si recordarán también de las primeras sesiones, algo que mencionamos que para lo que define a una célula era que es un ente capaz de heredar su información genética a las células hijas, ¿no? Para esto implica un ciclo, ¿no?, de crecimiento, de replicación y de muerte celular. Entonces, en esta sesión vamos a hacer referencia al ciclo celular, vamos a hablar de sus fases, de la progresión, duración, puntos de control, de regulación y muy poquito de cáncer. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, en esta información me gustó tomarla de un capítulo que tienen en el Alberts, ¿no?, en el Molecular Biology of the Cell, ¿no?, que lo pueden encontrar en diferentes bibliotecas. Entonces, esto es muy importante, ¿no?, porque una vez que se duplica, ¿no?, o sea, va a ser la manera en la que va a persistir esta continuidad de la vida, ¿no? Una célula tiene que crecer, tiene que replicar su material genético y se tiene que dividir, ¿sale? Y estos ciclos repetitivos es lo que hacen la continuidad de la vida, ¿sale? Entonces va a haber estos ciclos de crecimiento y de división celular en las células y son procesos sumamente conservados, ¿no?, a lo largo de la historia de la vida. Entonces, hay toda una serie de eventos, ¿no?, ordenados que implican esto, ¿no? Cuándo la célula va a crecer, cuándo va a replicar su material genético y cuándo se va a dividir, ¿no? Y a esto se le denomina como el famoso ciclo celular. Entonces, hay características generales, ¿no? Dependiendo de cada organismo va a presentar ciclos celulares distintos. Pero hay algunas características que se comparten, ¿no? Como les hacía referencia en las diapositivas pasadas, hay procesos que son sumamente conservados. El objetivo de todos es heredar su información genética a la siguiente generación y la idea es generar dos copias idénticas de la información a las células hijas para que se transmita o se continúe la vida. Va a haber muchos mecanismos de regulación, va a haber muchas proteínas que se encargan de ver cuándo es el momento correcto de crecer, de duplicar el material genético, si es el momento de dividirse o no, ¿de acuerdo? Entonces va a haber muchas señales, tanto internas como externas, que le van a decir a la célula cuándo es momento de dividirse y cuándo no lo es. Entonces, estas señales internas lo que va a hacer es determinar cuándo es momento y cuándo no, ¿sale? Entonces, una de ellas es que no va a permitir que una célula se divida hasta que no haya duplicado correctamente su material genético. Una célula debe de crecer generalmente y duplicar su material genético de manera correcta antes de tomar la decisión de dividirse, ¿no? Entonces, esta es una de las señales internas que le dice a la célula: ya duplicaste tu material genético, el ambiente es favorable, es momento de pasar a la siguiente fase, que es este proceso de división celular. Entonces va a haber muchas señales internas que le van a decir a la célula cuándo es momento de dividirse y cuándo no. Vean, en esta imagen que les pongo, en estos circulitos amarillos en la imagen, determinan el material genético, ¿no? Entonces al inicio, ¿no?, cuando la célula va a iniciar este ciclo celular, va a entrar en esta fase que ahorita hacemos referencia al G1, ¿no? Y vean cómo tengo un material genético 2N, ¿no? Una vez que la célula crece, decide duplicar su material genético, ¿no?, y ahí ya tengo 4N, y una vez que el sistema checa que todo se haya hecho de manera correcta, ya decide dividirse, ¿no? Y hay esta segregación de los cromosomas durante los procesos de la división celular. Entonces va a haber señales internas y también va a haber muchas señales externas. Muchas veces los nutrientes, factores de crecimiento, le van a decir a una célula cuándo es momento de dividirse y cuándo no. Otra señal, ¿no?, que le dice a una célula cuándo es momento de dividirse o no, es el tejido, ¿no? Muchas veces, cuando se genera una herida en el tejido, hay un espacio, ¿no?, que le dice a las células que es momento de dividirse para sanar esa herida, ¿no? Entonces es una señal externa que favorece estos procesos de división celular. Sin embargo, en el cáncer, por ejemplo, hay divisiones excesivas, ¿no?, donde ya el tejido no responde a estas señales de control y se lleva a cabo un crecimiento desmedido, ¿no?, como se los muestro aquí en la imagen, ¿no? Estas células en azul hacen un ejemplo de un desarrollo tumoral, ¿no?, donde las células no tienen estas respuestas al control de señales tanto
externas como internas, a diferencia de las células normales, ¿no? Que se las pintan aquí con núcleos de color púrpura. Entonces, estos procesos de división celular no solamente implica que el material genético se reproduzca o se divida de manera correcta, ¿no? Se copie, ¿no? De esta manera semiconservada que hacemos referencia en las primeras sesiones, sino que también en general en las células tengo que duplicar sus organelos, porque las células hijas pues necesitan tener un poquito de retículo endoplásmico, ¿no? De aparato de Golgi, tienen que tener cada quien sus mitocondrias, sus cloroplastos, si es que tiene cloroplastos, etcétera, ¿no? Su membrana plasmática. Entonces, implica también una fase de biogénesis de organelos en la célula, ¿no? Y lo que les esquematizo en esta imagen precisamente es la duplicación de las mitocondrias. Entonces, en muchos procedimientos histológicos, ¿no? O los patólogos, muchas veces lo que hacen analizar en estos tejidos es ver cuántas mitocondrias tienen en una célula, ¿no? Y eso te puede decir un poco el estado del tejido, ¿no? Si esa célula está en un proceso de división o no lo está. ¿De acuerdo? Entonces, no solo requiero duplicar el material genético, sino también organelos, ¿no? Para que cada una de las células hijas herede componentes celulares. Entonces, estas fases del ciclo están muy estudiadas, sobre todo con este enfoque hacia terapias de cáncer, ¿no? Y de manera general, yo voy a tener estas dos fases, ¿no? Que se los indica aquí el capítulo del libro, ¿no? Voy a tener la fase S y la fase M. Vean cómo se llama fase S por síntesis y se refiere a la síntesis de DNA. Vean cómo en el esquema que les pone aquí el capítulo del libro, yo voy a tener mi material genético y estos cromosomas se van a duplicar. Y yo voy a tener 2 copias de cada uno de estos cromosomas. Y hace referencia a la fase M por mitosis, ¿no? Vean cómo una vez que el material genético está duplicado, yo ya puedo generar este proceso de división celular, ¿sale? Entonces están estas 2 fases principales. Ahorita vamos a ver fases que están intermedias, ¿de acuerdo? Entonces, fase S, síntesis, fase M, mitosis, ¿de acuerdo? Entonces, la fase M, ¿no? Esta mitosis que seguramente habrán visto ustedes en clases anteriores, tiene una serie de procesos, ¿no? Vean, en esta imagen que nuevamente la tomé del capítulo del libro, vean cómo en amarillito, solo esa pequeña parte en amarillo se refiere a este proceso de mitosis o fase M. Y nuevamente, para que recuerden, están constituidas por diferentes fases, ¿no? Como la profase, prometafase, metafase, anafase y telofase y citocinesis, ¿no? Entonces, en las siguientes diapositivas vamos a hacer referencia a cada una de estas fases y lo que ocurre en cada una de ellas. Vean, este proceso de mitosis también lo esquematizan en el libro, en esta imagen, ¿no? Vean, en verde, en esta ocasión, les indican la fase M, ¿no? De mitosis. Y en gris les hacen referencia a la interfase, que también la mencionan en la diapositiva anterior. Vean, en esta diapositiva, como en amarillo les indican la mitosis y todo lo demás, si la célula no está en mitosis, esa célula está en interfase. Y esa interfase está dividida, ¿no? Por la fase G1, ¿no? Que ahorita vamos a hacer referencia a ella, la fase S, que es la de síntesis de DNA que ya habíamos mencionado, y la fase G2, ¿de acuerdo? Entonces voy a tener estas 2 fases. La célula o está en interfase o está en mitosis, ¿de acuerdo? Entonces vean, en esta imagen les hacen referencia a la fase M, ¿no? A la fase de mitosis, ¿no? Nuevamente la profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y citocinesis, y cómo están, lo que ocurre con los cromosomas, ¿no? Cómo se van ordenando, ¿no? Y separando las células en cada una de estas etapas, a las cuales ahorita vamos a hacer referencia en cada una de ellas, ¿no? Pero es importante que estén conscientes de esto. Si una célula no está en mitosis, esa célula está en interfase, ¿de acuerdo? Y durante la interfase es donde ocurren estos procesos de replicación de material genético. Durante esta interfase está incluida la fase S del ciclo celular. Muy bien, entonces yo ya les había mencionado, ¿no? Que durante este periodo de interfase están estas fases que se llaman G1 y G2 y justo van a flanquear estos procesos importantes de mitosis y de síntesis de DNA, ¿no? Entre la fase M y la fase S del ciclo celular. La fase G1 en particular
se encuentra entre la mitosis y la fase S. ¿Qué ocurre durante esa fase? Se llaman G por fases gap, ¿no? O espacios o huecos que hay entre estos dos procesos importantes, ¿no? La mitosis y la síntesis de DNA. Durante esta fase G1, lo que va a ocurrir es que la célula lo que hace es duplicar, ¿no?, sus contenidos celulares, ¿no? Esta biogénesis de organelos ocurre durante la fase G1, pero sin duplicar material genético. Solo duplica, ¿no? O sea, como que crece, ¿no?, por así decir, la célula y duplica sus organelos. A diferencia de la fase G2 lo que va a hacer es flanquear la fase S y la mitosis, ¿sale? Y durante esta fase G2 o GAP2, lo que hace la célula es ver si los cromosomas se duplicaron de manera correcta, si el ambiente es favorable para poder llevar a cabo la mitosis, ¿de acuerdo? Entonces son procesos de regulación, de control celular para que la célula tome estas dos grandes divisiones, ¿no? Si sintetiza su DNA, si lo copia, o lleva a cabo estos procesos de mitosis, ¿de acuerdo? Entonces está dividido en estas 4 fases, ¿no? Fase G1, S, G2 y M. Y vean cómo esta interfase es mucho más larga que la mitosis, ¿no? La mitosis puede llegar a durar 1 hora, a diferencia de una interfase, ¿no? Depende del tipo celular. En el ejemplo que les están poniendo aquí en el libro, en promedio podría durar 24 horas, ¿no? Todo ese ciclo celular. Hay muchos casos de muchos tipos celulares donde se salen de este ciclo celular, es decir, células que no se dividen, como es el caso, por ejemplo, de los miocitos o de las neuronas. Estas células no se duplican, ¿no? O sea, si ustedes tienen una muerte neuronal, no hay manera en la que estas células se dividan, ¿no?, o se restablezcan, porque estas están arrestadas en fase G0. Estas células, cuando ya están diferenciadas, salen del ciclo celular y se arrestan en esto que le llamamos G0, ¿de acuerdo? Que se les esquematiza en esta parte de la diapositiva. Vean, aquí les pongo algunos esquemas para que se vayan familiarizando con estos procesos de mitosis y cómo son muy vistosos, ¿no? Este es un corte de raíz de cebolla que muy probablemente ustedes hayan hecho en prácticas de sus laboratorios y pueden ver de manera muy fácil las células que están en interfase o las células que están en mitosis, ¿de acuerdo? De manera particular, aquí en el centro de esta imagen pueden ver una célula que está en un estado de mitosis. En particular, están en esta fase de anafase, ¿no?, cuando ya se están separando las cromátidas hermanas y a las cuales vamos a hacer referencia en las siguientes diapositivas. Vean, aquí nuevamente les pongo ejemplos de células con diferentes fases de la mitosis, ¿no? Y ustedes pueden identificar muy fácil cuál es la profase, ¿no?, donde se están condensando los cromosomas, la metafase, donde los cromosomas están alineados en el ecuador, la anafase, ¿no?, cuando se están separando las cromátidas hermanas, o si una célula no está en mitosis, recuerden que una célula está en interfase, ¿de acuerdo? Les ponen también otro esquema de la telofase, ¿no?, donde ya se está separando la célula, incluso se alcanza a ver de manera un poco ligera cómo se forma este anillo de constricción, ¿no?, que va a separar una célula de la otra. Estas son más esquemas, ¿no?, para que ustedes ensayen donde hay procesos de metafase, de anafase, de telofase, ¿no? Por ejemplo, al centro de la imagen se puede ver claramente cómo están acomodados los cromosomas en el ecuador. Eso es una metafase. Hay por ahí otras celulillas, ¿no?, donde ya se ven que están separándose, ¿no?, las cromátidas hermanas ya están en un proceso de anafase, o hay muchas que están en interfase, porque ahora no está en mitosis, está en interfase, ¿de acuerdo? Entonces, estas fases gap o espacios, ¿no?, que hay entre la mitosis y la fase S, ¿no?, la replicación del DNA, lo que hacen es monitorear el ambiente tanto interno como externo para tomar la decisión de pasar a la siguiente fase, ¿de acuerdo? Entonces, son fases muy importantes y tienen estas cosas que les denominamos en inglés checkpoints, como puntos de control, ¿no?, si lo traducimos al español. Entonces, por ejemplo, ¿no?, en la fase G1, donde la célula crece, hay un checkpoint, ¿no?, o un punto de revisión donde ve si realmente el ambiente es favorable para que se lleve a cabo este proceso de síntesis de DNA, ¿no?, de pasar a la fase S. Por el contrario, ¿no?, en la fase G2 hay este checkpoint donde ve nuevamente si el ambiente es favorable y si el DNA se replicó de manera correcta, ¿no?, para pasar a la siguiente fase.
Incluso hay otro checkpoint ya en la mitosis, ¿no? Justo donde estamos en el paso de la metafase, donde están alineados en el ecuador y se van a separar las cromátidas hermanas en esta transición, donde ven si realmente están acoplados al uso mitótico, ¿no? De manera correcta las cromátidas hermanas, ¿no? Los cromosomas, para poder separar de manera correcta el DNA en cada una de las células, ¿no? Entonces hay muchos puntos de control en estas fases gap que flanquean la mitosis y la síntesis de DNA, ¿de acuerdo? Hay unas proteínas muy interesantes que controlan estas fases del ciclo celular y se llaman ciclinas y CDKs, ¿de acuerdo? CDKs porque son cinasas dependientes de ciclinas, ¿no? De ahí viene su nombre. Entonces, vean, esta actividad de las CDKs puede incrementar o puede disminuirse dependiendo de los ciclos celulares, ¿no? Una cinasa en una célula lo que hace es fosforilar proteínas y puede activar o inhibir la función de cada una de ellas. Y de esta manera, estos complejos proteicos activan el paso en los ciclos celulares. Y esto se los esquematizo con esta imagen, ¿no? Vean cómo hay unos cambios cíclicos en la actividad, porque las CDKs siempre están de manera constante en las células, pero las ciclinas, ¿no? Su nombre se refiere a que ciclan, ¿no? En ciertos momentos del ciclo celular sí están y en otros no. Pero para que funcione una CDK, tiene que estar unida a una ciclina. Tienen una relación, por así decirlo, codependiente, ¿no? Si quieren llamarlo así. Entonces, estos complejos de ciclinas y CDKs solo van a fosforilar proteínas si están unidos, ¿no? Y nuevamente, las ciclinas a veces están, a veces no están, dependiendo del ciclo celular en el que se encuentren. Esto se los esquematiza el libro con esta imagen, ¿no? Vean cómo en azul les esquematizan cuándo está presente la ciclina G1S y cuándo no lo está. Vean cómo esta ciclina solo está al inicio del ciclo, pero posteriormente ya no lo encuentran. O la ciclina S, cómo tiene una expresión sostenida durante esa fase del ciclo y luego cae, ¿no? en la metafase y la anafase. Entonces se llaman ciclinas porque a veces están, a veces no están en el ciclo celular, pero sí o sí yo necesito que la ciclina se una a su cinasa, que se lo esquematizan en la parte inferior de la imagen, para que se activen y permitan la activación o el paso a la siguiente fase del ciclo celular. ¿De acuerdo? Entonces, el libro les hace un poco referencia a cómo activan estas ciclinas a las cinasas dependientes de ciclinas, ¿no? A las CDKs. Vean cómo hay esta interacción entre estas dos proteínas que lo que hacen nuevamente es activarlas de manera correcta, ¿no? A través de estas fosforilaciones en estas uniones entre ciclinas y CDKs. Hay muchas proteínas que lo que hacen es inhibir a estas ciclinas CDKs para frenar el ciclo celular. Un ejemplo muy común es P27. P27 lo que hace es frenar este complejo ciclina CDKs y arrestar el ciclo celular, ¿no? Decirles el ambiente no es favorable, ustedes no pueden permitir el paso a la siguiente fase, ¿no? Entonces, obviamente, mutaciones en estas diferentes proteínas están muy relacionadas con diferentes tipos de cáncer, ¿no? Entonces hay todo un control del sistema, ¿no? Dependiendo sobre todo de esta proteólisis cíclica. Muchas veces están estas ciclinas y CDKs, hay una señal de alerta, ¿no? Y se les van a poner estas cantidades de ubiquitinas que son proteínas y son procesos de señalización que le va a decir estas proteínas se tienen que degradar, ¿no? Porque no pueden permitir que avance el ciclo celular. Entonces es una manera de frenar el ciclo celular cuando hay algo desfavorable, ¿no? Entonces aquí el libro les pone este resumen del ciclo celular, ¿no? Si el ambiente es favorable, se van a activar estas ciclinas CDKs y van a permitir el paso de la fase, ¿no? Del ciclo celular. Pero, por ejemplo, si hay daño a DNA, si tú expones una célula a luz ultravioleta, va a haber muchas proteínas que se encargan de bloquear estos compuestos de ciclinas CDKs para frenarlos, muchas veces ubiquitinarlos, degradarlos, para que no avance el ciclo celular, ¿no? Hay muchos controles también si el DNA no está replicado de manera correcta, si hay daño en DNA, si falta cierto tipo de controles para nuevamente bloquear la célula y de esa manera frenar el ciclo celular y que no se esté dividiendo
sin ningún tipo de control. Incluso, ¿no? Esto que ya comentábamos también, ¿no? Hay el complejo promotor de la anafase, ¿no? O el APC, lo que va a hacer es revisar si realmente los cromosomas están unidas de manera correcta al uso mitótico para pasar a la siguiente fase del ciclo celular, ¿no? Entonces hay muchos sistemas de control para tomar la decisión de si la célula avanza en el ciclo o en ese momento se detiene. Entonces recuerden ya, la última fase, ¿no?, de este ciclo celular es la mitosis, ¿no? Cuando ya pasó todo esto G1, S, G2, todo fue favorable y se decide llevar este proceso de mitosis, están estas fases, ¿no?, que ya hicimos mención, que ya mostramos algunas imágenes de cómo se ven en varios cortes histológicos, de qué va pasando en cada uno, ¿de acuerdo? Entonces recuerden, en la profase lo que ocurre es que hay una condensación de los cromosomas. En la prometafase hay esta fragmentación de la envoltura nuclear. En la metafase se alinean, ¿no?, los cromosomas en el ecuador. En la anafase lo que va a ocurrir es que se separan las cromátidas hermanas. En la telofase se empieza a formar ya como los dos polos, ¿no?, de las células, y en la citocinesis el anillo de constricción formado por filamentos de actina lo que va a hacer es separar a una célula de la otra, ¿de acuerdo? Entonces es importante que lo recuerden. Para esto en el capítulo del libro les hacen referencia a cada uno de ellos, les esquematizan una imagen de cómo se ve la prometafase, cómo se empiezan a condensar los cromosomas, y así es como se ve con estas muy bonitas imágenes de fluorescencia, ¿no? En rojo les pintan el DNA y en verde les pintan microtúbulos, ¿no? Los microtúbulos son los que forman este uso mitótico que se encargan de separar las cromátidas hermanas, ¿no? En la prometafase vean cómo ya hay un rompimiento de la envoltura nuclear. En la metafase, como hay este alineamiento que se ve muy bonito, es de mis fases favoritas, de cómo se alinean en el ecuador, ¿no?, estos cromosomas, cómo se van separando las cromátidas hermanas, ¿no? Siempre les hago referencia de que se forman como unas As, ¿no?, de anafase, cuando se van separando las cromátidas hermanas, de cómo se forma ya esta polarización en la célula, ¿no?, en la telofase. Y vean qué lindo se ve aquí el anillo de constricción en la fluorescencia, ¿no? Como aquí no está teñido, ¿no?, con filamentos de actina, pero esto hace que se separe una célula de otra en la fase final de la mitosis. Aquí les he puesto también otro tipo de tinciones, ¿no?, y de imágenes, ¿no?, de cómo se ve nuevamente esta separación de las cromátidas hermanas, ¿no? Una muy bonita metafase y una anafase tardía en la mitosis, ¿no? Y bueno, por mi parte es todo en esta sesión. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.